allá por el año 80, 81, que se creó el Seminario Juvenil de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Un poquito antes, ¿eh? Pero bueno. Un poquito antes, sí. Bueno, y la verdad es que al leer este libro había una Graciela que yo no conocía, que es la Graciela íntima, porque Graciela era la única persona de los que yo entendía que eran particulares damnificados, porque en la Asamblea, imagínense, estaba Alfonsín, Alfredo Bravo, eran dirigentes políticos que... Bueno, Alfredo Bravo había estado preso. Sí. Sí, pero por haber integrado la Asamblea. Por haber sido de la Asamblea. El Simón Lázara, Jaime Smirfeld, Rosa Pantaleón, que eran nuestros mayores, ¿no? Y Graciela, increíblemente Graciela, ya era la mujer particular damnificada de mayor nivel político o de mayor criterio político, al punto que en ese momento los 7 organismos estaban muy enfrentados entre sí. Y la única que lograba siempre que los actos sean unitarios, llamando a Catalina Guagnini de familiares, llamando a Eve, que todavía Eve no era la presidenta. Sí, ya era Eve. 79. Sí, Eve o Nora Cortina era. No, era Eve. Llamando a las abuelas. La que encontraba siempre la unidad previa a cualquier pronunciamiento era Graciela Fernández Mejide. Y para nosotros era todo este dolor que ella muestra acá, no lo mostraba ahí. Al contrario, era un ejemplo donde siempre era la persona que nos daba más optimismo. Por eso, a mí, yo lo vi cuando vos cambiás, o sea, del drama individual a luchar por lo colectivo. Que era esto que estábamos hablando, si se te produjo en Canadá o un poco antes, pero es un fenómeno que acá en el libro lo entendí. Claro, y sería bueno explicar qué era eso del seminario juvenil. En realidad era un truco, en una época ya no tan embromada como, creo que era época Viola, donde había una intencionalidad política y por lo tanto aflojaba un poquito, de darle una cabida a los jóvenes políticos. Los partidos estaban prohibidos. Ellos tendrían sus reuniones y todo, pero una visibilidad había que darle a la juventud política. Por eso estaba él, por eso estaba Storani, por eso estaba Jesús y Pancho Delgado, y por eso estaban los Garré, y por eso, bueno... Raúl Garré, sí señor. Porque se había inventado, solo podían hablar de lo que fuera ligado a la juventud y derechos humanos. Se volvían locos por no hablar de política públicamente. Pero se hacían actos, se invitaba a políticos, se invitaba a gente a hablar. Ustedes, porque digamos que política y derechos humanos se aprendió a los golpes en la Argentina, no es que se aprendió antes. Bueno, yo aprendí. Yo fui a una universidad en la Asamblea Permanente. No había como en mi vida anterior, en mi vida previa al tajo del secuestro de Pablo, yo hubiera tenido gran contacto con metodistas. No había por qué, ni tampoco con obispos católicos. Así, yo venía de familia católica y los obispos que yo había conocido, la verdad, me habían sacado de la religión. Estaba el gran Jaime de Nevares, claro. Mi obispo en Neuquén. Exacto, después con Marshall Meyer, un rabino judío. ¿De dónde iba a tener? Después entrar a conocer los 1000, no solo los radicales, los peronistas, que era más fácil conocerlos, sino los 1000 pequeños grupos de la izquierda. Oigan, era un ejercicio saber qué era cada grupo, conocerlos, y cuando se armaban las reuniones, aguantarse los discursos que empezaba uno, lo seguía el otro en el mismo lugar, y todo eso, horas para armar una marcha. Nos sacaban, perdóname, Rafael, dale. No, Graciela, desde esta experiencia, desde esta tan acrisolada, tan acrisolado cantidad de pasos que tuviste que dar, hubo una frase que me impresionó en el prólogo de Gil Lavedra. Él dice, la idea de Alfonsín, cuando gana las elecciones, era mucha verdad y un poco de justicia. Así es. Bueno, existe el modelo sudafricano, ¿no es cierto? El modelo que permite la negociación de la pena a cambio de revelaciones que permitan que haya mucha verdad y mucha justicia también. ¿Cuál es tu posición al respecto de este tema tan interesante? Acá se habla poco. Al principio, es cierto que lo de Alfonsín era mucha verdad y poca justicia, porque se suponía que los militares, habían apostado fuerte a que los militares se iban a juzgar a sí mismos y solo la cúpula. No supieron hacer ni eso. Ni eso. Eso dio
la posibilidad de que actuara la Cámara que estaba previsto en la reforma del Código de Justicia Militar. Entonces, la Cámara se abocó, y por eso tuvimos el juicio a las juntas, que fue porque tenía que ver con el Código de Justicia Militar. Fue la primera vez que fue un juicio público, oral y público, que tuvieron que aprender de todos los pobres camaristas. Se transmitió por televisión sin sonido, para evitar el escándalo ante la revelación de esas cosas. Entonces, la verdad que en ese momento, yo pongo en mi libro por ahí, que cito una frase de un historiador norteamericano más o menos, que la política, las experiencias políticas se echan a andar, y toman después el camino que se les da la gana, o que pueden, o que las circunstancias van preparando. Porque la verdad que Zapag, con su voto, el senador Zapag, que tenía sus hijos desaparecidos. El sobrino, los dos sobrinos. Sí, el que votó, pero el que dio la orden era claro, hijos. Felipe era claro. Le vota que está bien el régimen tres régimen de responsabilidad, pero salvo que fueran delitos atroces y aberrantes. Con lo cual... Gas también, ¿no? Todo caído. Todo cayó. Claro, Gas también, que tenía su hijo y su nuera desaparecidos. Entonces, ahí cayeron todos, y de ahí se abrió el camino al juicio total, a todos los juicios. Ahora, mucha justicia, poca verdad. Claro. Porque del lado militar, toda la verdad se conseguía de lo que uno buscaba, de lo que iban consiguiendo los familiares, los organismos, de conectar, de los sobrevivientes que sí aportaron la cantidad de pruebas, con mucho coraje. Muy valiente.